recuperándome un poco de una gripe veraniega y proyectando el 2025, y una de las cuestiones que tienen que ver con esa proyección 2025 es Venus ingresando a Aries, en donde vemos una dinámica muy interesante. Como vimos en videos recientes, Júpiter va a entrar en Cáncer en algún momento a mediados de 2025, simultáneamente, o bastante cercano, al ingreso de Venus en Tauro, en su signo de regencia, que también va a ocurrir en junio de 2025. Pero antes va a ocurrir un fenómeno bastante interesante, porque Venus es un planeta que se mueve relativamente rápido, ¿no? Va aproximadamente similar a la velocidad del Sol, o sea, 1 grado por día, un poco más si está rápida, pero en ocasiones, cada X cantidad de tiempo, retrograda, vuelve a avanzar y por lo tanto se va a dar un fenómeno no tan habitual con respecto de lo venusino, en donde Venus va a estar en Aries unos 3 meses y medio aproximadamente, arrancando en febrero. Acá tengo el machete, tengo las fechas exactas, desde el 2 de febrero de 2025 hasta el 6 de junio, y en algún momento en la retrogradación va a ingresar un poco en Piscis nuevamente, ¿no? Básicamente en abril va a estar en Piscis, y luego mayo y un poquito de junio va a volver a Aries. Pero vamos a tener todo febrero, todo marzo, todo mayo, un poco de junio, un poco de abril en Aries, lo cual es un fenómeno interesante y también tiene que ver un poco, lo podemos ligar con estos videos anteriores en donde hablábamos de la ayuda que podría traer Júpiter entrando en el signo de Cáncer a mediados de 2025, una ayuda que parecería verse potenciada o activada en complemento con el ingreso de Venus en Tauro. Fíjense que hacia mediados de 2025 vamos a tener un Júpiter exaltado en Cáncer, que va a estar todo el año transitando por Cáncer, y un Venus en el signo de regencia, que no va a estar tanto tiempo transitando por Tauro. Pero ¿qué pasa con esto? Este estado de cosas un poco más armonioso, un poco más tendiente a lo que podríamos denominar la expansión, el crecimiento, la armonía, la abundancia, que es una palabra que viene siendo protagonista en mis últimos videos, en el comienzo de 2025 no parece tan propicia, ¿no? No parece ser un momento, los primeros meses de 2025, hacia esta cuestión armónica, expansiva, no tanto. Tengamos en cuenta que Venus, que va a estar transitando por Aries varios meses en la primera mitad de 2025, está en el signo que se consideraría en exilio, el signo opuesto al signo de regencia, que es Libra. Recordemos que Venus tiene 2 signos que rige, Libra y Tauro. Después va a entrar en Tauro, y ahí sí se va a sentir cómoda. Pero por ahora va a estar en Aries, un signo en donde no se siente tan cómoda Venus. Hay que aprender a encontrarle la vuelta. Yo tengo mi carta natal, Venus en Aries, y le fui tratando de encontrar la mejor expresión posible. Uno puede trabajar el simbolismo de cada signo. Lo cierto es que un Venus en Aries puede propiciar cosas interesantes, pero naturalmente no hay una tendencia tan fluida del accionar venusino en el signo del guerrero de Aries, ¿no? El signo regido por Marte. Si Venus tiene que ver con la armonía, con el balance, con el equilibrio, con los placeres, y Aries es un signo bastante contrario, es más de acción, más de activar en pos de nuestras conquistas, pero desde una perspectiva más proactiva. En este sentido, es cierto que un Venus incómodo en los primeros meses de 2025 y un Júpiter también incómodo en los primeros meses de 2025, porque va a estar en Géminis, que también es el signo opuesto al de su regencia, marcan seguramente que el mundo en general, porque estos son aspectos que nos influyen a todos, a cualquier, podemos haber nacido en Colombia, en Etiopía, en Japón, todos vamos a tener Júpiter en Géminis
y Venus transitando por Aries los primeros meses de este año. No hay una cuestión tan tendiente a la abundancia, a la armonía, al bienestar, no tan marcado, por lo menos no tan potenciado por estas posiciones planetarias. Les digo, mientras mi garganta está al límite, vamos a tratar de dejar este video lo más sintético posible. Insisto, estos climas raros que estuvimos experimentando los últimos días me perjudicaron. Pero fíjense, tiene que ver, ya que conectamos todo, ¿no? Plutón, habiendo entrado en Acuario el 18 de noviembre, generó un clima medio raro en general. Una de las cuestiones raras, por lo menos acá en Argentina, es el clima totalmente irracional, no afín a lo que uno podría pensar que es el clima natural de diciembre. Pero fíjense, también tiene que ver un poco con esto de un Júpiter que no se siente tan cómodo, por lo tanto no nos amoldamos a un estado de cosas que es el habitual y que podría propiciar un cierto bienestar, ya sabiendo más o menos cómo son los climas que solemos transitar. En este caso son cosas nuevas, raras, propias de Plutón en Acuario, etc. Es decir, de vuelta volviendo a 2025. Si bien es cierto a nivel de la astrología global, ¿no? A nivel más grosso, y Plutón que ya entró en Acuario, Urano entrando en Géminis y Neptuno entrando a Aries son los fenómenos más significativos y los que más impacto van a tener. Pero no hay que desestimar Júpiter entrando en su signo de exaltación en Cáncer, que ya elaboramos en un video anterior. Y esto de Venus es interesante, aunque sea una cuestión no de las más trascendentes, pero sí es interesante en el sentido de que es inusual que por un periodo bastante extenso de tiempo, básicamente la primera mitad de este año, Venus va a estar. Entre que entra, vuelve a Piscis y vuelve a Aries, buena cantidad de tiempo en su signo de exilio. Digo mientras dejo esto por acá, perdón, ahí va. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Sumado al hecho del Venus retrógrado, que tampoco, si bien se da una vez cada 2 años, pero no es una cuestión tan habitual, ¿no? O sea, se da, cuando se da, pero justo en los años en donde se da hay que prestarle atención. La cosa parece bastante trabada respecto de esto de encontrar un momento de expansión, de fluidez económica, ¿vieron cuando la cosa empieza a fluir y nos empieza a entrar plata y qué sé yo? No parece tan afín a todo esto. La primera mitad de 2025 parece un poco más propensa a la segunda mitad de 2025. Está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo para planificar nuestros movimientos a lo largo del año, ¿no? Entender que si queremos, qué sé yo, supongamos que queremos construir algo en nuestra casa, hacerle una adición, un cuarto extra o lo que sea, o cambiar las tejas del techo, cualquier cosa que queramos hacer, y proyectamos, y yo gasto porque después lo que se gasta después vuelve, la cosa fluye, ¿no? Bueno, puede ser, pero cuando el panorama está medio restringido, si nosotros esperábamos que naturalmente nos viniera la afluencia de una forma muy potenciada, no tanto, ¿no? No parece tan propenso a ese tipo de cosas. Por ende, tal vez convendría ser un tanto más prudente, más cauto a la hora de guardar el peso, proyectando luego sí hacia la segunda mitad de 2025 una cuestión un poquito más potenciada. Supónganse, qué sé yo, tienen pensado ahora gastar todo, liquidar todo y que sea lo que Dios quiera en unas vacaciones, porque después, ¿qué importa del después? Y es probable que nos patinamos todo en febrero, volvemos a Buenos Aires
a fines de febrero, y después marzo, abril, mayo, la suframos un poco, ¿no? Por eso recomendamos prudencia, en todo caso tratar de hacer planes de previsibilidad, ¿no? Poniendo en listas de gastos, qué va a entrar, qué va a salir, qué pagos tenemos proyectados a lo largo de estos meses. Ser conscientes de todo eso porque hay momentos en el mundo o en la historia de un país en donde la cosa fluye, está todo bien, y hay momentos un poco más restringidos. Estos primeros 6 meses de 2025 parecen ser estos momentos donde la cosa está un poquito más restringida, y por ende está bueno ser previsores, ¿no? Bien, después en cuanto al impacto en cada carta en particular, obviamente, primero hacemos un panorama global, obviamente que hay que ver cada caso y sobre todo cuando analizamos tránsitos como serían estas posiciones planetarias, y hay que ver primero qué impacto tiene Plutón sobre nuestros planetas natales o nuestras casas natales, qué impacto tiene Neptuno, qué impacto tiene Urano, Saturno, el propio Júpiter. Pero obviamente no tenemos cada caso en particular, no tenemos sus cartas acá para analizar cada caso único. Vamos a dar algunas pautas generalizadas de el impacto posible de este Venus en Aries sobre sus propias cartas. Primero y principal, entender que al estar transitando por Aries, el principal impacto se va a dar en los signos llamados cardinales, ¿no? En el signo opuesto a Aries, que es Libra, en los signos en cuadratura a Aries, que son Cáncer y Capricornio, y en el propio Aries. Insisto, esto no es necesariamente malo ni bueno. Yo tengo Venus en Aries, o sea, Venus cuando entre a este signo el año que viene, en febrero, me va a hacer conjunción a mi Venus natal, activando cosas de mi Venus natal, ni para mal necesariamente ni para bien. Hay que ver en qué casa está nuestro Venus, qué aspectos le hace, en qué casa va a estar incidiendo de nuestra carta natal. En mi caso va a estar incidiendo en la casa 2, por lo tanto, que es casa de finanzas precisamente. Puede ser que haya asuntos que tengan que ver con la parte económica, que dependiendo de otros factores pueden estar restringidos o no tanto. Acá hay que ver los otros factores, porque, por ejemplo, si yo les digo que Plutón en tránsito le hace un sextil a mi cúspide de casa 2, es un aspecto fluido, y cuando Urano entra en Géminis le va a hacer otro sextil a mi cúspide de casa 2. Es decir, en este caso el regreso de Venus a Aries no estaría yendo tanto para el lado de lo disruptivo o lo dramático. Agradezco, pero bueno. Ni tampoco, el impacto de Venus en tránsitos no es tan relevante en sí en cuanto a lo que toque. Supónganse que ustedes tienen algunos factores en Capricornio y Venus desde Aries le hace cuadratura a esos factores. O tienen mucho de un stellium en Libra y Venus desde Aries le hace oposición. Sería simplemente un activador menor de las cuestiones que estén afectadas a esos factores que tuvieran en Libra o en Capricornio o en Cáncer o en el propio Aries, con un impacto bastante menor. Como sea, en esos casos específicamente, en donde el Venus en tránsitos le haga oposición o cuadraturas a sus factores en Libra, en Capricornio o en Cáncer, conviene duplicar estos consejos de la prudencia, de no salir a gastar como locos, etc. No para evitar cosas graves que nos generen una hecatombe económica, porque para eso, insisto, tenemos que ver cada caso en particular y tenemos que ver específicamente qué pasa con Plutón en tránsito, con Urano en tránsito, con Neptuno en tránsito sobre sus cartas. Venus es un factor bastante menor, pero en general, ¿no? Más allá de que no sea un impacto dramático, un impacto que los deje al borde del abismo económico, sí tal vez
nos podríamos evitar ciertos disgustos menores, pero disgustos al fin. Por ejemplo, tenemos que pagar un alquiler de un departamento y decimos, nos vamos de vacaciones, no importa más nada, y después qué importa el después, ¿no? Dios proveerá, hay que vivir la vida, todo bien. Nos vamos, volvemos y contábamos con que entra algún pago que al final no entra o que al final se posterga o lo que sea, y nos quedamos ahí y quedamos en malos términos con los dueños del departamento, terminamos pagando un poco después. Se genera una situación tensa que después, más allá de que después se resuelva o se normalice, tal vez mejor evitarla siendo más prudentes y acomodando los gastos para evitar este tipo de situaciones. Está claro, lo que quiero decir con esto, y ya sintetizando, porque insisto, la voz con esta gripe no me da para mucho más. Sintetizando, la primera mitad de 2025 no parece tan armoniosa respecto de lo económico, la segunda parece bastante más armoniosa, en general, a grosso modo, y por ende está bueno proyectar tal vez nuestro año desde esa perspectiva, ¿no? Si tenemos alguna movida que queremos hacer, alguna cosa algún proyecto, lo que sea, y podemos manejar los tiempos como para dejarlo para julio, agosto, septiembre de 2025, mejor. Mejor, Júpiter va a estar en Cáncer, Venus en los primeros meses va a estar en Tauro, y todos felices. Así que bueno, video sintético, video corto para lo que es, lo que viene siendo tendencia en mí, que se suelen expandir bastante más, pero me parece una data interesante a considerar. Terminamos entonces por hoy y nos veremos el video siguiente.